Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy 3 de mayo del año 2021. A las 9 de la mañana damos inicio a esta primera sesión de clase de literatura, el cual llevará por tema el modernismo. Así que vamos a dar unos breves minutos para que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de estudio. Bien, aquí ya tenemos la asistencia de Samantha y Juan David, el cual voy a estar admitiendo estudiantes hasta las 9:05 de la mañana. Entonces, por acá vamos a dar la bienvenida a Samantha Uribe y Juan David, quienes han ingresado a la plataforma de estudio. Ahora bien, recordando que el día viernes se exhortó a los estudiantes a ingresar puntual a su clase, ya que estamos en la semana 5 y nos quedan prácticamente poco tiempo ya para finalizar las clases de este curso. Ahora bien, el tema de hoy es el modernismo. Y por acá nos vamos a centrar en la siguiente lámina, que es el modernismo. Hemos estado viendo diversas corrientes literarias que al paso de la evolución del mundo de la literatura y hemos visto lo que ha sido en esos cambios en cada corriente, cada inspiración, cada ideal. Y para el modernismo, pues, es el primer movimiento literario que se originó en América Latina, que abarcó finales desde el siglo XIX a principios del siglo XX, es decir, de 1880 a 1916. Significó precisamente una modernización a la que una búsqueda de expresión original para las letras hispanoamericanas ya autóctonas con modelos externos, algo como innovador. Habíamos visto ya la literatura medieval, la búsqueda de Dios, habíamos visto lo que era este el enfoque hacia el hombre, lo que era el retorno al clasicismo, otra vez Dios. Vimos también lo que fue la literatura realista. Mira, ya no vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar de lo que es la realidad. Y utilizaron el género narrativo a través del subgénero de la novela para expresar la problemática que se estaba pasando, puesto que la literatura realista pues venían de pasar lo que era la situación crítica de lo que había dejado la Revolución Francesa. Pero con el paso de los años, pues fueron innovándose hasta llegar a esta corriente que fue originada en América Latina. Los modernistas pues retomaron y llevaron a su culminación pues un estilo que venía del romanticismo y del simbolismo europeo, que vamos a ver tema del simbolismo el día miércoles. Entonces, se define
el modernismo pues como un movimiento de ruptura con la estética vigente que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial, influyendo en movimientos o corrientes posteriores. Muchos modernistas eran a la vez neoclasicistas y utilizaban elementos exóticos. Recuerden que el hecho de que una corriente se imponga no quiere decir que las otras van a morir. Así como pueden observar que muchos modernistas eran a la vez neoclasicistas, habían unos que se mantenían con sus ideales. Imagínese que usted sea de un partido político X y salga un partido político Y. Usted se va a mantener en su partido político X porque usted confía en los ideales de su partido, ¿no? Pero de repente hay personas que son militantes del partido político X y quieren migrar hacia el partido político Y. No por el hecho de que llegue un partido nuevo, quiere decir que ahora ese va a ser el partido que va a influir. Bien, pueden copiar esto en sus láminas para que tengan de sus apuntes y puedan eh, tener para el examen final, que va a ser el día, por acá se los tengo ya. El examen va a ser el día viernes 14, tanto de filosofía como de literatura, y lo vamos a realizar por la plataforma BXAM. Ambos exámenes van a ser realizados en la segunda sesión de cada materia, de cada curso también. Entonces, recuerden que el 14, viernes 14, deben entregar sus actividades domiciliarias sin falta alguna. Recuerden que el libro de literatura es súper corto y las actividades son muy sencillas. Entonces deberán completarla. Bien, y vamos a dar paso a la siguiente lámina. Ya son las 9:08 de la mañana y hemos llevado el desarrollo de la clase. También tenemos otro aporte de lo que es el modernismo, pues se sitúa en un momento de crisis y hay un gran desacuerdo con la civilización burguesa. Recibe una serie de influencias y estas influencias son influencias francesas con sus dos corrientes. El parnasianismo, que es el gusto por los versos pulidos, los temas exóticos y los valores sensoriales, y el simbolismo, que es ir más allá y búsqueda de la musicalidad. Va a tener la influencia de lo que es de Adolfo Becker dentro de ellas. Entonces, mientras el parnasianismo buscaba ese gusto por los versos pulidos, esos versos estéticos, delicados, exóticos, el simbolismo más que todo iba en el estilo de la musicalidad, una combinación bastante armoniosa, versos con musicalidad, pues es un estilo que no se había probado. Ahora bien, por acá tenemos características del modernismo y está el cosmopolitismo y exotismo, que es un sentimiento americanista. Es un sentimiento americanista y también tenemos acá porque recuerden que este movimiento fue la primera corriente que se originó aquí en América Latina, así que por lo tanto va a tener aspectos de acá. Y el modernismo enriqueció y dio flexibilidad a la estructura de la versificación castellana.
La comunicación en el nivel de la sensibilidad y la imaginación también fueron parte de las características. Esta imaginación también la utilizaban en otras corrientes literarias. Otra característica importante es una fuga hacia un mundo ilimitado, más humano, auténtico, sin restricciones ni parcializaciones. Había defensa del principio, el arte por el arte. Entonces era más humano. Era algo así parecido como al Renacimiento, pero sin llevarlo a los extremos, que todos sean figuras humanas, todo es el hombre, no. Era algo un poco más distinto, pues buscaba esa sensibilidad que no se consiguió dentro del Renacimiento. Sin embargo, no habían limitaciones para ello, pero al ver más allá de lo que es la sensibilidad, pues esto lo hacía un poquito más original. No habían reglas, no habían restricciones. Sin embargo, ya las personas tenían un modo de pensar distinto. Copien esto en sus cuadernos, por favor. Bien, ahora aquí avanzamos a la siguiente lámina. Momento. Bien, entonces por acá tenemos rasgos importantes de lo que es el modernismo. Y para ello tenemos que era, entre los rasgos que tenía, había rasgos antirrealistas, pues en ella el arte por el arte, pues es una de las frases que señalaba en la lámina anterior, en el antirrealismo, el arte por el arte, pues es la búsqueda de la belleza y la perfección formal. Había evasión, que era el escapismo en espacio y tiempo, es decir, lo exótico, lo oriental, lo francés, lo medieval. Y por su parte el simbolismo, pues el cisne, la elegancia y belleza. El estilo refinado, había sensualidad, amor y erotismo. Entonces, estos eran los rasgos generales del modernismo, antirrealismo, evasión y estilo refinado. Por eso les hice la acotación de que aunque este movimiento es más centrado al hombre, pero también es en la parte más sensible
y se omitían ciertas cosas de las otras corrientes porque era algo innovador. Copien eso en su cuaderno. Bien, entonces, si lo comparamos con los estilos anteriores, con las corrientes anteriores, pues aquí la búsqueda es la belleza, la perfección. Por eso es que se denomina el arte por el arte, antirrealismo. Entonces podemos también ver la evasión, el escapismo en espacios y tiempo, lo exótico, lo oriental, lo francés, lo medieval, como politismo. Y aquí tenemos una hermosa imagen. Aquí unas letras de Rubén Darío, dice, oh cisne, oh sacro pájaro. Si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo la de la hermosura la princesa inmortal, bajo tus blancas alas a la nueva poesía. Conciben una gloria de luz y de armonía, la Helena eterna y pura que encarna el ideal. Y entre los temas más destacados de lo que es el modernismo, esta corriente, pues tenemos el amor y sensualidad. Pues el amor es algo que no se ha perdido dentro de la literatura. Lo único que ha cambiado es el enfoque de ver el amor. Eh, en la literatura medieval, pues había amor, un amor cortesano, un amor de respeto, un amor hacia Dios, un amor a la naturaleza, y en otras corrientes también, el amor hacia el hombre, hacer el bien, a la patria, ¿ves? El amor hacia un príncipe, hacia un mendigo, hacia un hombre en general. Entonces,
También había un desborde también de la sensualidad, pero en esta última, pues, no de una manera tan vulgar, sino delicada. Y también habían temas de evasión como lugares remotos, los tiempos, así como se utilizaba en la literatura realista, que en vista de los acontecimientos que se estaban dando en esa época, pues los escritores eh, escribían en tiempos pasados o señalaban lugares remotos e inexistentes y era como un escape de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, aquí dentro de de esta temática del modernismo, pues también hablaba de la evasión de los lugares remotos como China, tiempos pasados, medievales, habían esos toques. Y bueno, había huida de provincialismo y ambientes burgueses. También había angustia existencial, pues había amargura, hastío romántico, tonos melancólicos. Ahora bien, estos temas para nada no son desconocidos para nosotros, pues eh, sencillamente hemos estado viendo eh, características de cada corriente renacentista, perdón, de las varias corrientes, entre ellas la renacentista, la medieval. La medieval, entonces podemos ya tener ciertas nociones de ella, así que copien esto en sus cuadernos. Bien, y vamos a avanzar en la siguiente lámina. Rasgos formales. Y entre los rasgos formales, pues tenemos la poesía, esa poesía que hemos estado conociendo de de otras corrientes literarias. Y en ella tenemos la renovación métrica, medidas nuevas. Y tenemos por acá que el verso libre, pues. Y entre más destacados están los sonetos, que son estrofas clásicas.
Y por su parte, pues en lo sensorial, pues tenemos combinaciones tónicas, átonas, musicalidad, colorido, adjetivación, palabras sugerentes y bellas, cultismo, porque había mucha esteticidad, algo. Cuando hablamos de belleza y decimos que una belleza puede ser una belleza sublime, pues ante esto hay que eh, observar bien cuando se habla de belleza, ver la delicadeza, los rasgos, el nivel. Y en el caso de la poesía, pues no es nada más la belleza de la naturaleza, la belleza del ser humano, sino la belleza dentro del verso, dentro de la prosa, dentro de la música, dentro de la pintura, dentro de la arquitectura, pues es el toque de elegancia, ese nivel estético, delicado, refinado. A eso es lo que quería llegar el modernismo. Entonces, copien estos rasgos formales de la poesía en sus cuadernos, por favor. Bien, y seguimos avanzando en la lámina de el modernismo. Autores y obras, lo que es igual representantes de lo que es el modernismo, los más sonados. Y tenemos a Rubén Darío, poeta más destacado del modernismo en la poesía española. Su primer éxito fue Azul en 1888, libros de poemas y cuentos escritos y publicado en Chile. También destacan Prosas profanas en 1896, que supone la consagración de la poética dariana, y Cantos de vida y esperanza en 1905. Copien el nombre de este autor y algunas de sus grandes obras.
Bien, y ya los indicadores de la plataforma Zoom están señalando que eh, nos quedan 10 minutos, bueno, 8 minutos de esta sesión de clase. Entonces, vamos a seguir avanzando en las láminas y tenemos a Manuel Machado, poeta y dramaturgo español que utiliza un lenguaje coloquial con raíces en el modernismo y el folclore. Y en su obra poética destacada Alma de 1900, que fue su primer libro de poemas. Entonces por acá tenemos a Manuel Machado, copia ese nombre en tus cuadernos, por favor. Ahora bien, seguimos avanzando en las láminas y por acá tenemos a Antonio Machado Ruiz. A diferencia de Manuel Machado, aquí tenemos a este célebre, pues su obra inicial de corte modernista, como la de su hermano Manuel, pues evolucionó hacia un intimismo simbolista, con rasgos románticos que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta. Un momento, muchachos.
Tengo aquí un estudiante que está preguntando. Un momentico, por favor. Bien. Ok, ya. Entonces tenemos que este gran personaje, pues, evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta. Y cuando señala lo que es el taoísmo, el taoísta, es la misma referencia del taoísmo o daoísmo, que es una tradición filosófica del origen chino. Entonces, lo vimos en literatura china, comenzando el curso. Bien, entonces, por otra parte, también había una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho en obras de Gerardo Diego, pues hablaba en verso y vivía en poesía. Murió en el exilio en la agonía de la Segunda República Española. Entonces, este personaje era muy destacado y señalaba aquí, como decía palabras de Gerardo Diego, pues este personaje hablaba en verso y vivía en poesía. Pues eso era su pasión. Y cuando nosotros hacemos las cosas por pasión, pues nos quedan perfectas, ¿verdad? Y el mensaje se puede transmitir. Cuando usted realiza, vamos a suponer que su pasión es la alta costura, pues sus diseños van a ser espectaculares y se va a ver que realmente usted es un apasionado por la alta costura, que usted es un apasionado por el diseño gráfico, que usted es un apasionado en la medicina, en la ingeniería, en la educación, en todo se deja ver. Entonces, Antonio Machado Ruiz es el siguiente representante de lo que es el modernismo. Copien eso en sus cuadernos, muchachos. Ya vamos a terminar esta sesión de clase para iniciar la segunda, así que todavía no se vayan a desconectar. Bien, y seguimos acá con Juan Ramón Jiménez, quien era un poeta español, y si te estás dando cuenta, la mayoría son poetas españoles. Pues hubo una migración durante la literatura española donde muchos literarios eh, migraron hacia América, ¿ves? Debido a situaciones que se estaban presentando en Europa y trajeron consigo pues sus talentos y bueno, los cultivaron acá en estas hermosas tierras. Entonces, Juan Ramón Jiménez, poeta español y premio Nobel de literatura, pues la obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa. Sus principales obras son Almas de Violeta y Ninfea en 1900 y Arias Tristes en 1903. La influencia del modernismo se percibe en sus primeros libros, aunque su mundo poético pronto apunta hacia lo inefable, con unos poemas hechos a partir de sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos
con un lenguaje musical. Y con Juan Ramón culminamos esta primera sesión, por lo que te invito a conectarte, a hacer la desconexión primeramente de esta primera sesión y enlazarte con la segunda sesión de literatura de cuarto grado. Te espero en la segunda sesión. Bien, muchachos, hagan el proceso de desconexión, por favor.